Ejercicio de movimiento plano. Nada más permítanme tantito ver qué fue lo que hicimos la clase pasada. Ok, bueno, sí lo terminamos. Bien. Entonces, vamos a hacer otro caso. Y les comparto de una vez la pantalla. Bien, voy a poner un disco. Vamos a suponer que aquí tenemos 25 grados de inclinación. Este será su centro de gravedad o su centro de masa. Vamos a seguir con esto de las aceleraciones en los centros de masa o centros de gravedad. Y lo voy a aplicar en este tipo de movimiento. Vamos a suponer que este disco va hacia abajo. Va moviéndose hacia abajo. El movimiento de rodadura, como lo hicieron en dinámica de cuerpo rígido, el movimiento de rodadura es movimiento plano general. ¿Por qué? Porque el sistema va rotando y también se va trasladando. Entonces, pues tiene las características del movimiento plano general. Vamos a poner que este cilindro, o más bien vamos a dejarlo en un disco. Este disco se está moviendo hacia abajo. Lo vamos a mover desde su posición de equilibrio o su posición de reposo. Y vamos a considerar dos cosas. Primero, que el coeficiente de fricción estático sea de 0.2 y el coeficiente de fricción dinámico sea igual vamos a ponerle 0.16. Vamos a calcular la aceleración de este centro de masa o centro de gravedad. Considerando que la masa es de 25 kilogramos y considerando también que tiene un radio de 20 centímetros. Vamos a calcular cuál es la aceleración de ese centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de respuesta inercial. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Se lo voy a poner aquí. Cuerpo libre y respuesta inercial. Bien. El de cuerpo libre
voy a poner las fuerzas que intervienen. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, pues ya lo saben ustedes. Es la componente del peso en el eje X, en el eje Y, perdón, y en el eje X. La pongo así, bueno, pues hacia abajo. Entonces lo voy a poner de esa manera. Tengo aquí la normal. Y voy a poner aquí la fuerza de fricción. Entonces tengo aquí la componente del peso en el eje Y. Tengo la componente del peso en el eje X. Tengo aquí la normal y la fuerza de fricción. Son todas las fuerzas que intervienen aquí. Obviamente, bueno, pues aquí tengo mi centro de gravedad. Todo esto es igual y voy a poner aquí mi diagrama de respuesta inercial. Bueno, pues la respuesta inercial viene aquí la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad se está trasladando y además tengo rotación, que es el momento de inercia por la aceleración angular. Diagrama de cuerpo libre, diagrama de respuesta inercial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar de manera cinemática o por la cinemática en un movimiento de rodadura? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo sería la velocidad en el punto G? Pues es igual a la velocidad angular por el radio. Y la aceleración es igual a la aceleración angular también por el radio. Esto por cinemática. Acuérdense que como regla general en el movimiento de rodadura hay varias fases. Por ejemplo, cuando el cuerpo rueda sin deslizamiento, se dice que tiene rodadura pura. Ajá. ¿Qué quiere decir que rueda sin deslizamiento? Pues que la fuerza de fricción es menor, o que la fuerza es menor que el coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces se dice que tiene rodadura pura, o sea, rueda sin deslizamiento. Ahora, si la fuerza con la que rueda el cuerpo está a punto de deslizar, se dice que esta fuerza es igual con la fuerza de fricción estática. Y si es mayor, esta fuerza es mayor, la fuerza de fricción es mayor que esta fuerza, se dice que está en la fase de rodadura con deslizamiento. Entonces, los cuerpos rodantes están a punto de deslizar. Entonces, si están deslizando, estas ecuaciones, si está deslizando, estas ecuaciones no son válidas. ¿Sale? Entonces, esta fuerza que estoy poniendo aquí, pues es la fuerza de rozamiento entre el cuerpo rodante y el plano de la rodadura. O sea, este es el plano de la rodadura. Les estoy dando como repaso. Entonces, siempre debemos de suponer, sin excepción, si ustedes no lo saben, o no les dan ese dato, sin excepción, consideren rodadura pura. Obviamente, si esa, por decirlo así, si esta hipótesis no es correcta y el resultado, y resulta que estamos en la tercera fase,
es necesario pues, reconsiderar el coeficiente de fricción. ¿Sale? Entonces, en el movimiento de rodadura, voy a poner aquí la sumatoria de las fuerzas externas en el eje X es igual con la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas externas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y por lo tanto también la sumatoria de momentos causados por fuerzas externas con respecto al punto G o el centro de masa es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿qué se necesita? A ver, les pregunto porque ni los buenos días les escuché. Para que un cuerpo ruede, ¿qué se necesita en este caso? ¿Qué se necesita para que el cuerpo ruede? ¿Qué condición tiene que haber? Buenos días, ¿sí vinieron? Buenos Sería días, profesor. una ¿Sería una fuerza inclinación. externa? ¿Sería qué, perdón? ¿Una fuerza externa? Ya la tiene, su propio peso, ¿no? Sería una inclinación, un ángulo. Ahí está la inclinación, pero ¿qué más tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que no haya deslizamiento. Esa es la clave, fíjense. Y esto es a manera de repaso, y lo voy a poner aquí el complemento teórico. Fíjense, lo voy a poner aquí, voy a poner otra. Aquí, pues el punto G se va a trasladar así. Ah, perdón. El punto G se va a trasladar así. Y obviamente, sin deslizamiento, tiene un movimiento de rotación de esa manera. Entonces, el movimiento plano general se complementa aquí al desplazarse una distancia S. ¿Sale? Entonces, fíjense, ustedes saben que el desplazamiento SA, vamos a ponerle SA, es igual pues al radio por teta. Ajá. O sea, lo que se vaya desplazando esto, un cachito que se desplace el valor de S, pues va a ser el cachito que se mueva este radio por el ángulo. Por eso le pongo el desplazamiento es igual a R con teta. Si yo derivo ese desplazamiento de A con respecto al tiempo, lo que obtengo es la velocidad. ¿Sale? Entonces, pues esto es igual. Si yo sustituyo esto, es R por la derivada de teta con respecto al tiempo. Esto es igual a la velocidad angular por el radio. Por eso es que les estoy diciendo aquí que la velocidad
es igual a la velocidad angular por el radio. Y si vuelvo a derivar, pues voy a obtener la aceleración de A es igual a la derivada de la velocidad de A con respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por R. Por eso, también, y sabiendo que la derivada de esto es igual, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es igual a la aceleración angular, por eso es que les digo que la aceleración es igual a la aceleración angular por R. ¿Vale? De aquí, de esto, por eso les digo esto de aquí. ¿Sale? Esa es la justificación de esto, por si no se acordaban de esta regla. ¿Sale? Bueno, ahora sí, vamos a resolver. Voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual. Voy a considerar positivo hacia acá. ¿Sale? Es igual a la masa por la aceleración. Esto quiere decir que, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? Pues la componente del peso en X, que es WX, menos la fuerza de fricción. Esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ya tengo mi primera ecuación. Ahora, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a la masa por la aceleración. En el eje Y vamos a considerarlo positivo así. ¿Sale? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Ah, pues resulta que en el eje Y, si yo roto el eje así, aquí tengo a X y aquí tengo a Y, pues entonces, puedo poner aquí que en el eje Y es igual con 0. ¿Sale? Porque no tengo movimiento en el eje Y, solamente se está trasladando en el eje X. Entonces, pues aquí puedo poner que la normal es igual, es más, le voy a poner aquí la normal menos WY es igual con 0. Obviamente la componente del peso en el eje Y va a ser igual a la normal. Y voy a poner aquí sumatoria de momentos causados por fuerzas externas con respecto al punto G o el centro de masa es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Vamos a considerar positivo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la única fuerza que me provoca momento o que me genera un momento? ¿Cuál es? MA. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Entonces, tengo que la fuerza de fricción por el radio, esa es la fuerza de fricción, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora bien, la componente del peso en X es igual a los 25 kilogramos por 9.81 por el seno
de 25. ¿Cuánto les da esto? $103.64. Ok, gracias. 103.64 newtons. La componente del peso en el eje Y son los mismos 25 por 9.81 por el coseno de 25. ¿Cuánto les da esto? 222.27. Gracias. 222.27 newtons. Fíjense, de aquí voy a despejar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a el momento de inercia por la aceleración angular sobre el radio. El momento de inercia para un disco es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Cuánto sería el momento de inercia para este disco? ¿Cuánto da esto? $0.5. Ok. 0.5 0.5 kilogramos metro cuadrado. Entonces, quiere decir que la fuerza de fricción es igual a 0.5 entre 0.2 de alfa. Esto es igual a 2.5 de alfa. ¿Sale? Entonces, lo despejé a la fuerza de fricción. La pueden sustituir acá. Les queda la componente del peso en X menos 2.5 de alfa es igual a la masa por la aceleración en X. Pero sabemos que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, puedo poner de una vez los 103.64, que es la componente del peso en X, menos 2.5 de alfa, es igual a la masa, que son, es igual a la masa que son 25 por 0.2 de alfa. ¿Sale? Estoy sustituyendo aquí esta aceleración, la estoy sustituyendo acá. Entonces, tengo 103.64 menos 2.5 de alfa es igual a 25 por 0.2 Disculpe, profe.
Una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, está recordando y así. Ujú. Como puso los ejes X y Y inclinados, Ujú. eso de, bueno, lo del seno de 25 y coseno de 25, como ajustaba los ejes, ya no, ¿sí se consideraban todavía? Sí, de hecho aquí los estoy considerando. Ah, ok. Aquí está, mira, la componente de X, como fue lo que puse en la ecuación número 1, por eso estoy Ujú, considerando los 103.64, ok, que es 25 por el seno de 25, es la componente del eje X. Así es. gracias. Sí. Bien, entonces 25 por punto 2 son 5 veces alfa, ¿no? Entonces voy a poner 103.64. De una vez paso este para acá, es igual a 7.5 de alfa. ¿Cuánto les da alfa? A mí me da 13.81. Ok, gracias. 13.81 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, sabiendo que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio, entonces la aceleración en el centro de masa es 13.81 por punto 2. ¿Cuánto les da esto? Me dio de 2.7. 76. Ok, 2.76 y estos son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? ¿Ya se acordaron también de esto? Sí, profe. Va. Fíjense. Practiquen con esto. Ahora no lo voy a inclinar, lo voy a poner así nada más. Así nada más lo voy a poner. Tienen este cilindro, vamos a poner que es un cilindro. Le aplico una fuerza Q aquí, ¿sale? Este es su centro de masa. Y bueno, pónganle también vamos a ponerle una masa, vamos a poner una masa de 10 kilogramos y un radio de, 20 centímetros también. ¿Ok? 20 centímetros. La fuerza Q, pónganle que es de unos 40 newtons. ¿Va? No le voy a poner fricción.
Bueno, sí, vamos a ponerle fricción. ¿Sale? Vamos a ponerle fricción. Vamos a calcular, o calculen, la aceleración angular producida. Ajá. O sea, van a calcular alfa. Van a calcular la aceleración en su centro de masa. Y pues el coeficiente de fricción. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre? Pues muy sencillo. Y de respuesta inercial lo voy a poner aquí. Así. Y acá. Ahí está. Vamos a considerar que se mueve hacia la derecha. Así. Entonces, pues el diagrama de cuerpo libre va así. El peso, la normal, la fuerza Q. Y la fuerza de fricción. La respuesta inercial, pues es la masa por la aceleración, obviamente la aceleración del punto G, y la rotación que lleva, que va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. Sumatoria, y lo voy a hacer muy rápido, la sumatoria de fuerzas en X, positivo hacia acá, hacia la derecha, hacia donde va el movimiento, es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, aquí, quiere decir que voy a tener la fuerza Q menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración en X. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba si quieren, es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero pues aquí tengo no tengo movimiento en el eje Y, entonces igual con 0. Entonces quiere decir que tengo la normal es igual a W. ¿Sale? Digo, en términos estrictos tengo que poner la normal menos W es igual con 0. Ya de una vez lo estoy igualando aquí. Y voy a poner sumatoria de momentos causados por fuerzas externas con respecto al centro de masa es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces quiere decir aquí que la única fuerza también que me produce momento es la fuerza de fricción. Entonces es la fuerza de fricción por el radio es igual al momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia, igual para un cilindro así, pues es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Es decir, que es 1/2 de 10, o sea, 5 por el radio, que son 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Es 0.5, pues 0.20. 0.2, ¿no? ¿Sale? Kilogramo, masa, metro al cuadrado. Ahí está. Entonces, igual de aquí dicen, pues la fuerza de fricción es igual a al momento de inercia por la aceleración angular entre el radio, ¿no? Y también, no sé, pueden decir que entonces
pues entonces la ecuación de sumatoria de momentos, de fuerzas en X, pues es Q menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción vale el momento de inercia por alfa entre R, ¿no? Esto es igual a la masa por la aceleración, pero pues sabemos que la aceleración es igual a alfa R. Entonces voy a poner aquí la masa por alfa R. ¿De acuerdo? Entonces, Q es igual a el momento de inercia por alfa entre el radio, más la masa por alfa R. Entonces, si despejo alfa, es igual a... Q momento de inercia sobre R más ¿sale? ¿Cuánto les daría alfa ya en términos numéricos? A ver, ya hasta el despeje les hice. ¿Cuánto les da alfa? Bueno, a mí me da de 13.33. 13.33, ok. Correcto. 13.33 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración tangencial vamos a poner la aceleración tangencial de la trayectoria, pues es igual a estos 13.33 por el radio, que es 0.2. ¿Cuánto les da? $2.66. Ok, 2.66 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos esto y ya tenemos esto. ¿Cómo sacamos la fuerza, el coeficiente de fricción? Pues ya sabemos que la fuerza de fricción es igual al momento de inercia por alfa sobre R, o sea, 0.2 por alfa, que son 13.33 entre 0.2. Entonces, la fuerza de fricción es igual a 13.33, ¿no? Newtons. Y como ya sabemos que la normal es igual a W, al peso, o sea, 10 por 9.81. Entonces la normal es 98.1 newtons. Y como sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal, pues entonces el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción
sobre la normal. Esto es igual a 13.33 entre 98.1. ¿Cuánto les da esto? 0.13. Punto 13. Ok, ahí está. Así de rápido. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Sí o no? Oiga, profe, Mande. es que, bueno, a mí me quedó una duda del ejercicio pasado. Ajá. Yo lo que no entendí es por qué para calcular el peso en el componente de X y Y, Ujú. pues multiplicó por el seno y el coseno, si se supone que las coordenadas del eje Y y el X están como inclinados, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía entendido que si los considerabas así, pues no tenías que descomponer y utilizar identidades trigonométricas, o bueno, eso. Razones sería? trigonométricas, perdón. Ah, caray. No, lo que pasa es que al momento de que yo inclino el eje, pues tengo que usar la componente del peso en su respectivo eje. ¿Sí me explicó? No, Mira, haz de cuenta, fíjate, lo voy a poner aquí en verde. Si yo hago esto así, el peso lo pongo aquí. Vamos a lo voy a poner como tú lo estás viendo. Tú estás viendo el peso de esa manera, ¿cierto o no? sí, Ok. Entonces, si tú haces sumatoria de fuerzas en X y en Y, tendrás que utilizar las componentes de esta fuerza, ¿cierto o no? sí, así es. ¿Qué ángulo ocupas? ¿Para X o para Y? Para Y, ocupas este, ¿cierto o no? Sí. ¿Y para Y cuál ocupas? Pues este de acá, ¿sí o no? Ah, ya entendí, profe. ¿Sale? Sí, sí, sí. Seno, coseno. ¿Va? Digo, por el sentido que tiene acá. ¿Sale? Sí, ya me quedó claro. Muchas Va. gracias. ¿Alguien más tiene dudas? No, profe. Va. Sale. Entonces, nos vemos el próximo lunes para vamos a trabajar ahora con aceleraciones en el centro de gravedad, pero lo vamos a hacer de manera vectorial, ¿sale? Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo lunes, solamente un ejercicio, ya para que quede esto y pasar a algo de análisis dinámico, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Sí, profe. Ok. Ok, profesor. Mande. Ya. ¿No, verdad? ¿Nadie tiene más dudas? No, ¿verdad? Sale. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Que les vaya bien a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.